Ustedes se recuerdan cuando Jesús recibía de sus discípulos una explicación del por qué él predicaba en parábolas. Ustedes se recuerdan, eso está en el libro de Marcos, capítulo 4. Y justamente lo hizo cuando le hablaba a una multitud y les hablaba de la parábola del sembrador. Él decía de forma muy clara en ese capítulo, que pueden leer en casa, que aquellos que oyen la palabra pero se enfocan en las preocupaciones de la vida, pero se enfocan quizás en lo atractivo de las riquezas que ofrece este mundo, o quizás a ese deseo frustrante de ser atendido, tomado en cuenta, ser acariciado, recibir cariño de otras personas, o quizás tal vez aquellas situaciones que todavía están abiertas y que no hemos podido cerrar por alguna circunstancia. Esas cosas, cuando suceden en nuestras vidas, hablaba Jesús, les decía, aquellas semillas que eran puestas en categoría menor a tus propias preocupaciones. Jesús afirmó en ese capítulo 4, que invito a leer en casa, que aquellos que sean sus discípulos les es permitido conocer las obras o el misterio y el misterio del reino de los cielos, el reino de Dios. Pero aquellos que no estaban, que no eran sus discípulos o que estaban fuera de, tendrían que hablarles en parábolas, porque estos no percibían a Dios desde su corazón. La palabra dice que es necesario que aunque ellos vean, no perciban, y aunque ellos oigan, no puedan entender. Yo quisiera que usted hoy abriera su entendimiento a lo que la palabra de Dios nos está hablando en el día de hoy. Cuando eres un verdadero discípulo, solo crees por lo que hizo Jesús en la cruz, no por las demostraciones que ves con tus propios ojos o las sensaciones que puedes sentir en tu propio cuerpo. O no por lo que te pasó, lo que soñaste esa noche o lo que te sucedió en la mañana después de haber soñado lo que te sucedió en la mañana. Porque eso solamente creerán por lo que ven, por las percepciones de su propio entendimiento. Pero es necesario aquellos que se hacen sus verdaderos discípulos, que crean por lo que hizo Dios entregando a su Hijo en la cruz del Calvario, y lo hizo por amor. Gracias por su amor. Y todo esto fue hecho a través de una muerte cruenta en la cruz del Calvario. Cuando eres un discípulo, solo crees que lo hizo por amor a ti y que solamente ese sacrificio vale la pena seguir a Jesús. Por eso yo oro para que el entendimiento sea abierto hoy, Señor, pueda ellos entender lo que tú vas a hablar hasta el día de hoy. Y que esa semilla pueda caer en tierra fértil y pueda producir, diga producir, multiplicar cosas buenas en mi vida. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Vamos a leerlo en pantalla. Si lo tiene en su Biblia, léalo. Si lo tiene en su celular, léalo. Vamos a hablar hoy en la versión Nueva Traducción Viviente. Toda la prédica, el mensaje de hoy va a ser enfocado en esta traducción. Si usted no la tiene, la puede leer allí en la pantalla. Creo que no la han puesto, Efesios 2.8. Dije Efesios 2.8, ahí la tenemos.
dice la palabra. La palabra nos dice que Dios nos salvó por su gracia. Diga gracia. A su orden. Y hoy comenzamos esta nueva serie que ya titulamos La Gracia. La gracia de Dios. No es la gracia que usted da cuando le dicen a su orden. La gracia de Dios. Efesios 2:8 dice, la palabra nos dice que Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Dice que ¿cuándo? Creímos. Entonces es cuando creemos, ¿verdad? Y que nosotros no tenemos ningún mérito en eso, porque es un regalo de Dios. ¿A quién no les gustan los regalos? Segunda de Corintios, más adelante dice en el capítulo 12, versículo 9. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos. Así que usted no necesita un último modelo, ni una casa, ni una para ser feliz. Usted necesita es tener la gracia de Dios. Pastor, pero eso hace mucha falta. Bueno, déjeme decirle que a medida que usted vaya introduciéndose en la palabra, en el mensaje que vamos a durar durante las próximas 4 semanas, usted va a entender que todo eso le perseguirá. Pero lo primero que debemos que entender es tener la gracia de Dios con nosotros. Dígame, yo quiero la gracia de Dios. ¿Por qué usted dice, pastor, que usted quiere la gracia de Dios cuando dice que la gracia ya la tenemos? Silencio absoluto. Porque la gracia nos es dada gratuitamente. Y si ya la tenemos, ¿para qué la pedimos? ¿Cierto, verdad? Pero sí podemos decir, ayúdanos a entender cómo podemos percibir la gracia. ¿Cómo activamos la gracia de Dios en nuestra vida? Así que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. El poder de Jesús actúa mejor en nuestra debilidad. Aquellos más avispados que otros, los más listos, los más despiertos, saben que lo primero que tenemos que saber es que actúa mejor. No es que actúa siempre allí, pero actúa mejor en nuestra debilidad. Y dice, y para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí y de ti, debemos reconocer que tenemos debilidades. Y ahí es donde empieza la cosa a ponerse fuerte, ¿no? Porque una de las cosas más difíciles en el ser humano es reconocer que usted es débil en algo. Que usted necesita de Jesús en su vida. El error común que cometemos los cristianos, no la gente del mundo, la gente que no conoce de Dios, nosotros los cristianos, empezando por este que está aquí, es querer ver en el ser humano lo que solamente se puede ver en Cristo Jesús. Incluso tratar de verlo en nuestras propias vidas. Porque yo soy hijo de Jesús, hijo de Cristo, el Dios viviente, somos creados a su imagen y semejanza, entonces creemos que podemos ver la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Y la única forma de ver a Jesús actuar en nuestra vida es reconocer que tenemos debilidades, para que la gracia de Dios pueda actuar en nuestra debilidad y podamos ser semejantes a Cristo. Vivir por la gracia es vivir solamente por el mérito de Jesucristo. ¿Quién dice amén? Es duro reconocerlo, pero es cierto. Vivir por gracia es basar toda mi relación con Dios. Todo lo que hagamos es basado en nuestra relación con Dios. Mi identidad, mi aceptación, mi yo, mi posición personal, todo tiene que ser basado en nuestra perfecta unión con Dios, con Cristo Jesús. Es reconocer que no aportamos absolutamente nada en ese proceso. ¿En qué proceso? Es que estamos hablando de la ¿qué?
En el libro de Isaías, versículo 64:6, para su casa, dice que incluso nuestras propias justicias son trapos inmundos delante de Dios. O sea que nuestras mejores obras están manchadas realmente por no reconocer nuestras propias debilidades. Y muchas de nuestras debilidades están llenas de creer que vamos a solucionar nuestros propios problemas, creyendo en una vía equivocada. ¿Y por dónde irá este pastor? No se preocupe, que ahí vamos. Mucha gente habla del amor de Dios, de demostraciones de amor, pero muchos confunden el amor con los apegos personales. Esto lo vamos a profundizar mucho más en el próximo domingo, así que no se pierda el próximo domingo, porque antes de entrar en esa, creo, densa neblina, que va a pegar muchísimo como me pegó a mí cuando escribí este mensaje, y no por mi propia pluma, sino por la pluma del Señor. Lo primero que debemos entender es que la presencia de Dios es lo único que penetra la oscuridad. El poder de Cristo es lo único que rompe la opresión de no entender que el amor de Dios es absoluto y solamente está en Jesús. Queremos resolver problemas familiares, matrimoniales, personales, entre amigos, desde los apegos, desde los vacíos, desde lo que yo creo. Y ahí es donde nos empezamos a confundir, a decir, es que tú no me das demostraciones de amor, y el único que da demostraciones de amor es Jesús, cuando murió en esa cruz. La Biblia también dice, enseña a tu esposa el amor. Y si vamos a enseñar a nuestras esposas el amor, es porque no tienen el amor. Si no entendemos esto, no podremos disfrutar y entender para qué Dios nos dio dones y talentos. Los dones y talentos que Dios nos dio son muestras del amor de Dios. Los apegos no son más allá de nuestras propias convicciones personales vacíos que no han sido llenados, lo que significa que donde hay un vacío personal hace falta Jesús. Se está poniendo la cosa un poquito densa, ¿verdad? Pero la vamos a entender. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice así: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, ¿a quién le habló Jesús? A nosotros, al pueblo. Ok. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. ¿Qué lleva a la vida? ¿La luz de quién? Entonces, si llevamos la luz de Jesús, no necesitaremos las demostraciones de amor de las personas, que son agradables, me encanta. Pero cuando usted se junta con seres humanos llenos de luz, usted va a estar en su círculo correcto de amistades, porque recibirá mucho amor de Jesús. A veces le estamos pidiendo peras al olmo. Dios no quiere que vivamos nosotros en una oscuridad de presiones externas que afectan las relaciones de matrimonio, de padres a hijos, de familias completas.
Jesús lo único que quiere es que podamos ser e identificarla, el amor de Él a través de un avivamiento en tu vida. Muchos oramos por un avivamiento en la iglesia, un avivamiento en la ciudad. Pero tenemos avivamiento en nuestras vidas. ¿Hay un avivamiento real en nuestra relación de pareja? Y un avivamiento no es más que las expresiones de amor que solamente aprendemos de Jesús. Dios no quiere que sigamos viviendo entendiendo a Jesús en nuestros propios apegos personales. Porque si tenemos la luz en nosotros, tenemos el amor de Jesús. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 21. Dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Este es Pablo hablando. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Subrayen eso. Si lo tienen en electrónico, póngale ahí un marcador amarillo. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Dios, hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. ¿Quién dice amén? Amén. Cuando Dios tiene un propósito grande en una comunidad, en una familia, en la sociedad, en una nación, en un país, en un pueblo, entiende que siempre va a haber oposición. Y la oposición es porque no quiere que tú alcances ese nivel de amor que solo Jesús da. Pero Jesús dijo: ¿por qué lo permite Dios? Porque quiere que puedas ver todos esos vacíos que aún están en tu vida y que no lo ha llenado de Él. Dios permite, Jesús, el Espíritu Santo permite que puedas vivir problemas para que puedas darte cuenta de que quieres vivir una vida con Dios desde tu percepción, desde tus anhelos, desde tus vacíos. Y no sobre lo que dice la palabra que dije que subrayaran: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Cuando caminamos en el propósito de Dios, no sabemos y tampoco nos damos cuenta que estamos en un epicentro de algo grande que va a suceder, algo explosivo, algo que va a cambiar tu vida, algo que va a cambiar tu familia. Algo que va a cambiar el lugar donde trabajas. Algo que va a cambiar la sociedad. Pero seguimos caminando en el cristianismo que solo conocemos desde nuestra propia perspectiva. Para el pensamiento humano, un buen lugar para congregarse puede ser una iglesia grande, donde pueda desarrollar mi ministerio, mis dones, mi talento, todo eso que Dios me ha dado. Quizás desde tu propia perspectiva y sobre tus decisiones propias puedes tomar decisiones que no te favorecen. Cuando caminamos con Dios, la gracia siempre va con nosotros y te permite ver y tomar las mejores decisiones.
para que no tengas que tomar y arrepentirte alguna decisión que luego te tengas que arrepentir. Para el pensamiento humano, quizás poder desarrollarse puede ser en una empresa muy grande. Cuando Dios quiere que desarrolles en una pequeña. A lo mejor quiere que te desarrolles en una comunidad muy pequeña y no en una comunidad muy grande. Y eso me recuerda hace unos 30 años atrás, cuando nuestros hijos estaban pequeños y Libby y yo queríamos tener un lugar, una casa mucho más grande donde ellos pudieran desarrollarse. Y por más que buscábamos cerca, no conseguimos. Y lo que conseguíamos no lo podíamos pagar. Nos dimos vuelta por las periferias de la ciudad y conseguimos un lugar. Y nos gustó. Había monte, culebra y zancudos. Mis amigos me decían, ustedes se van a mudar tan lejos que de allí no pasa ni siquiera transporte. Y otros más atrevidos decían que íbamos a vivir en el Moján, en la frontera con Colombia. Eso fue Maracaibo, en Venezuela. A la vuelta de 5 años, esa zona se convirtió en la zona más apetecible y cara de la ciudad. No debemos conformarnos en la vida con nada. Nuestra conformidad en el corazón solamente está en Jesús. Si logramos encender nuestras antenas espirituales, podremos entender que solamente podemos recibir las cosas desde el cielo a través de Jesús. Dios sí puede ver lo que quiere hacer con tu vida y en dónde la quiere hacer. Y yo sé que yo le estoy hablando a algunas familias aquí. Porque lo primero que me ministró este escrito fue a mí mismo. Filipenses 4, 6, 7, me acompañan por favor, dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Y aquí viene la condición: mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Qué dice amén a eso? Amén. Este versículo dice que no nos preocupemos por nada. ¿Y qué hacemos? Nos preocupamos por todo. También dice que oremos por todo. No sé si oramos con el mismo tiempo que aquel que pasamos preocupándonos por todo. Pero también debo decirle que cuando en el tiempo de Dios comienzas a tener resultados positivos, frutos en tu vida personal, familiar, siempre tendrás una oposición. ¿Y dónde vamos a armar esto, todo lo que estamos haciendo? En el ejemplo que cuando Jesús tomó la decisión de cruzar el lago y tomaron esa barca para ir a la región de los Gadarenos, tuvieron una oposición tremenda. Jesús, cuando fue al otro lado de Galilea, fue con una firme decisión, y era la de liberar una zona, un pueblo, una región, donde estaba operando una legión
que mantenía en oscuridad y opresión a esa zona. Esa legión de demonios dominaba ese lugar y toda la región operaba territorialmente, así que ni siquiera aquellos que no estaban endemoniados podían escaparse de ese dominio o opresión, de esa oscuridad que estaban teniendo. Eso está escrito en Lucas 8, 37 al 39. Lo pueden leer en casa. Pero dice que y todos los habitantes de la región, de los Garasenos, dice que eran los mismos gadarenos, le suplicaban a Jesús que se fuera. Es decir, aquellas personas le decían al propio Jesús que se fuera de la región porque le estaba causando muchos problemas. Ellos estaban cómodos en la oscuridad. Ellos no sabían que en ese momento estaban pisando un epicentro que iba a ser una explosión, que iba a cambiar totalmente la región, y ellos le dijeron a Jesús: vete, no nos causes más problemas, porque había una gran ola de miedo que se apoderó de ellos, y el miedo no es de Dios. Lo que se mantiene en miedo, ahí no hay gracia, porque está lleno de miedo y de vacíos que no han sido llenados por el Espíritu de Dios. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue, y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le envió a su casa diciéndole: no, regresa a tu familia y cuéntales lo que te ha sucedido. Y más adelante dice, subráyelo en su Biblia: entonces el hombre fue a toda la ciudad, no solamente a su familia, fue a toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y Jesús le está hablando a esta iglesia a través de su Espíritu Santo. Jesús te está hablando y a veces no entendemos que Jesús quizás te trajo a un lugar, te está llamando a un lugar para que tú seas ese factor multiplicador como lo hizo el endemoniado. Jesús dejó en ese hombre un propósito y la región de los Gadarenos fue liberada de toda opresión, oscuridad de Satanás. Y otra oposición ocurrió cuando Jesús acababa de sanar a la mujer de flujo de sangre, no por su voluntad, sino por el anhelo de esta mujer. Cuando ellos caminaban, en el capítulo de Lucas, capítulo 8, versículo 50. Póngalo atención allí. Cuando él caminaba hacia la casa de Jairo, porque Jairo estaba padeciendo un dolor inmenso porque su hija estaba a punto de morir. Y la oposición fue cuando algunos lugareños que conocían a Jairo y también conocían a Jesús, porque había hecho milagros delante de ellos, le decían: no vayas porque la niña ha muerto. Pero en el libro de Lucas, capítulo 8, 50, dice que Jesús le dijo algo a Jairo. Le dijo: no tengas miedo. El mismo miedo que a veces nos atrapa, el mismo miedo que tuvieron los gadarenos. Jesús le dijo: Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Cuando enfrentas dolor, luchas en tu vida,
Cuando enfrentas presiones reales en lo que haces, no importa lo que hagas, presiones en tu trabajo, en tu familia, hasta en tu propia iglesia, déjame decirte que esa opresión no es por lo que tú estás viviendo en este momento. Esa oposición que vivieron los gadarenos no era por lo que estaba sucediendo en ese lugar. Esa oposición que tuvo Jairo, porque no la tuvo Jesús, la tuvo Jairo, no era por lo que estaba sucediendo, sino por lo que iba a suceder. Esa opresión que tú estás sintiendo en tu familia, en tu vida, no es por lo que está pasando ahora. Desenfócate y que la semilla de la palabra que está siendo sembrada hoy pueda dar frutos en tu vida. La lucha o la guerra espiritual que vives en el presente es un proceso de capacitación porque Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de vida. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel donde puedas soportar los embates del enemigo. Tú no estás por lo que hoy estás padeciendo. Tú no sufres por el hoy. Tú sufres en este momento por la libertad que vas a tener a futuro. Por lo que Dios te va a entregar. A mayor opresión, mayor libertad. Algo te empujará para que te rindas. Si yo te digo hoy, no te rindas. Jesús te dice, solo ten fe. Eso es lo que Dios le dijo a Jairo, lo que Jesús le dijo a Jairo. Solo ten fe. Para que puedas entender la gracia, debes entender esto primero, que tendrás oposición para que el regalo sea entregado a tu vida. Para que esa gracia pueda ser entregada a tu vida. Y vamos al libro de Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25. Para que podamos entender esto y podamos entrar en materia en las próximas mensajes. Dice la palabra que hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo. Y está hablando de el Antiguo Testamento. Porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. ¿A quién? A los sacerdotes. Pero que dado que Jesús vive para siempre, ¿Jesús vive para? Siempre. Su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Jesús. Quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Y aquí pasamos a una etapa muy importante. Que quizás Jairo, quizás los discípulos en ese momento estaban aprendiendo de Jesús cuando caminaba en medio de ellos. Número 1, el ministerio de intercesor de Cristo está a nuestro favor y está para siempre. Así dice el versículo. Número 2, podemos recibir poder delante del trono o en la corte de justicia de Dios cuando aceptamos y venimos a Cristo, porque nos unimos a Él y en su ministerio intercesor, que es eterno, sea a nuestro favor y a favor de otro. Es decir, el ministerio de intercesión es la puerta de entrada para recibir la señal de Dios, de Dios, que a través de su Hijo nos habla en el interior de nosotros. Como miembro del cuerpo de Cristo, es un privilegio y también una responsabilidad. Es nuestro derecho, pero también nuestro deber compartir ese ministerio de intercesión de Cristo. Y ustedes no sé si notaron que hoy abrimos en intercesión
el servicio. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice lo siguiente: yo soy el camino, hablando Jesús, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Quédense con esto allí. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Y ahora vamos a Romanos capítulo 8, en los versículos 26 y 27. Mira lo que dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Lo habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Y esto es revelador. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, que no conoce, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el Espíritu está orando es porque es por la voluntad del Padre. Note tres cosas en este versículo. Nuestros cuerpos físicos son los canales a través de los cuales los gemidos de Cristo son expresados en ese sentido. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Los gemidos son iniciados por el Espíritu Santo. Él es quien comienza los gemidos de Dios. No son gemidos de Él. El Espíritu mismo intercede por nosotros. Poquito a poco, para con menos viste grande. Jesús suplicó a través de nosotros, Jesús suplica a través de nosotros, dice, se desprende de este versículo, usando el Espíritu Santo. Ora a través de nosotros para presentarle ante Dios el Padre nuestras peticiones. Esto está como enredado, pastor. Pero si usted pone atención, usted lo va a entender rapidito. Vamos a hacer entender con un ejemplo. Nosotros somos como un radio que trabaja con una señal. Todos aquellos que tienen radio saben que un radio es un multiplicador de señal. Es un repetidor. Cuando usted se enciende como un radio, sus componentes electrónicos reciben una señal y se convierte en sonido. Su radio fungió únicamente como el aparato receptor, el cual dio sonidos y palabras de la señal recibida. O sea que la radio no es el origen o fuente del sonido, simplemente repitió a través de una señal y convirtió en palabra. De la misma manera, Jesús es como una central, una gran central radial, y Él sabe y conoce nuestras necesidades, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Él está sentado a la diestra del Padre, como está escrito en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 34, y en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 55. Anote para que lean en casa. Y Él es el único que puede llegar al Padre. ¿Acaso no lo leímos en Juan 14, 6? Donde dice, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Él vive para hacer intercesión por nosotros, ¿o no? Lo acabamos de ver. Jesús vive para hacer intercesión por nosotros, siempre. Cuando Jesús intercede, el Espíritu Santo que está en nosotros recibe la señal de la transmisión emitida por Jesús. Se convierte en oraciones y sensaciones a las cuales nosotros, como la radio, le damos voz y palabra. Amén. Cuando usted siente la necesidad de orar, no es usted. Porque cuando oramos por nuestra propia fuerza, es como decirle al radio,
dame una señal en un dial que no recibe señal. Usted está orando solo. Muchos dicen, yo no necesito, yo oro directamente a Dios. Y eso es antibíblico, porque la Biblia dice que nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Es decir, yo oro al Padre, y este que está a la diestra del Padre, que se sacrificó en la cruz por ti y por mí, no es tomado en cuenta. Y aparte de eso, tampoco tomas en cuenta a aquel Espíritu Santo que dejó dentro de ti. Veamos Juan 16:13. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que ha oído y le contará lo que sucederá en el futuro. ¡Wow! Esto rompe la cabeza. ¿A quién escucha el Espíritu Santo? ¿Quién es el que da al Espíritu Santo las palabras que ha de hablar? El Espíritu Santo habla las palabras que escucha de Jesús orándole al Padre. Pero dice que Dios conoce todas nuestras necesidades que están en el corazón del hombre. Jesús necesita interceder delante de Dios por aquellas necesidades que nosotros tenemos y que Dios sabe cuáles son. Pero es necesario que nosotros podamos entender que tenemos que orarle a Jesús por medio del Espíritu Santo. Cuando a ti te despierta el Señor a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, no es porque tú tengas deseos de orar, usted tiene deseo de dormir. Créeme que el Espíritu Santo de Dios, con oraciones que tú no entiendes, te está enviando una señal y pone en tu receptor orar por ti, por tu familia o por alguien. Esa es la intercesión genuina que tenemos que conocer de Dios. ¿Cómo funciona la oración intercesora para que podamos tener la gracia en nosotros? Por eso dice la palabra que aquellos que no la conocen están confundidos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 11 y 12. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esta razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. ¿Qué hicimos nosotros antes de comenzar el mensaje? O sea que Jesús tiene la necesidad no solamente de orar con nosotros a través de la señal que manda el Espíritu Santo, sino que tiene la necesidad de orar, de adorar y de alabar al Padre a través de nosotros. Él necesita tus cuerdas vocales. Él necesita de ti para que conjuntamente en la congregación, en su iglesia, puedan alabar juntamente al Padre. Amén. ¿Usted me sigue? Es obvio que Jesús tiene que utilizar nuestras cuerdas vocales, nuestros cuerpos, nuestros brazos para alzarlos, nuestras piernas para avanzar. La presencia de Jesús está dentro de cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Él dejó al Consolador porque Él tenía que ir al cielo a sentarse a la diestra del Padre. ¿A qué? A interceder por ti y por mí. La voluntad del Padre que está en el cielo se haga aquí en la tierra. La frase: en medio de la congregación te alabaré, Padre.
Nos está diciendo que Él todavía quiere adorar al Padre. Nos está diciendo que te envía letras para que escribas, música para que componga, arreglos, gente con cuerdas vocales preciosas para que conjuntamente adoremos al Padre. No se trata de venir a la iglesia, primero la adoración, la alabanza y después el mensaje. No es un proceso mediante el cual, no es una ritualidad o una religiosidad. Es la necesidad del Hijo de alabar al Padre, aun cuando Él está sentado a su diestra, a través de sus hermanos, como dice la palabra. Cuando estuvo caminando, Él los llamó hermanos. Así como Jesús expresa sus cantos de alabanza a través de nosotros, Él desea expresar sus oraciones a través de nosotros. Él también quiere orar al Padre mediante nosotros. Cuando no queremos orar, estamos negando a Jesús. Cuando no queremos orar es porque no quiero la gracia de Dios. Cuando no queremos adorar, cuando no me sale alabar a Dios, es porque lo estoy diciendo, no quiero. Ven tú, si quieres te sientas aquí, canta como loco, pero yo no te voy a acompañar. Por eso es lindo anunciar a Jesús en medio de la congregación. Porque déjeme decirle que lo único que desea es cantar y orar, alabar y danzar al Padre por medio de sus hijos, por medio de su iglesia, donde Él es cabeza. Él necesita que puedas entender esto y puedas activar la gracia. Vivir en plenitud de esa gracia que nos fue dada como regalo. Hablábamos mi esposa y yo hace unos días. Le decíamos, no podemos arreglar las cosas. La gente piensa arreglar las cosas desde el apego. Por eso hay mucha gente que se ama, que se divorcia. Por eso hay tanta gente que se ama, que se separa. Porque han sacado de la ecuación a Jesús. Por eso no pueden disfrutar de la gracia. Cordón de 3 dobleces no lo revienta nadie. Cuando en una relación de amistad estás tú, tu amigo, y está Jesús, son 3. Cuando estás tú, padre, está tu hijo y está Jesús, es una relación de padre e hijo maravilloso. Cuando está tu esposa y estás tú, pero está Jesús, nunca se rompe, a menos que saques a Jesús de la ecuación. Jesús es la cabeza celestial del cuerpo terrenal que es su iglesia. Nosotros somos los miembros. A través de su cuerpo, Él quiere seguir haciendo su voluntad a través de nosotros. Vamos al libro de Juan, capítulo 20, 21. Dice, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Tómenlo en serio. Él nos envió a nosotros para poder compartir su gloria con su pueblo y podamos danzar y cada vez tener muchos más asientos llenos aquí en la iglesia y menos vacíos. Hebreos 5:7 dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Y esa es la forma de orar de los discípulos de Jesús. Esa es la forma que usted debe actuar como discípulo. Él quiere orar contigo delante del Padre para que cada día más gente venga a Jesús. Lucas 22:44 dice, oró con fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. ¿Puede usted imaginarse esa agonía, esas intensas súplicas en oraciones que hicieron a Jesús sudar sangre? El apóstol Pablo le dijo en la carta a los Gálatas, allí él habla de su preocupación porque la gente que ya conocía a Jesús quería retroceder a las cosas del hombre. Fueron tentados a agregar las cosas legales, obras legalistas a la fe de Cristo. Y si agregamos legalidad a las obras de Cristo, estamos retrocediendo o dándole la espalda a la perfecta voluntad que Jesús hizo en la cruz del Calvario para darnos una gracia gratuita como regalo. Gálatas 4:19 dice, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Es necesario que el Jesús esté formado en nosotros. Las oraciones de Pablo, como la agonía de Jesús, es como la agonía de una mujer en parto, y las mujeres que han parido entenderán esto. Y los hombres que hemos estado dentro de un nacimiento, sabemos y respetamos esa agonía. ¿Cuántas excusas no tenemos nosotros de retraernos de esa gran verdad? Porque si un bebé sale antes, y aquí hay médicos que me lo digan, antes que realmente esté completo, es un aborto. Y Dios quiere que Jesús esté completamente en tu vida, que esté formado completamente como un verdadero discípulo. ¿Cuántas excusas entonces ponemos nosotros para venir para ser Next? ¿Cuántas excusas ponemos nosotros para ser discipulados? ¿Cuántas excusas para no estar lleno y entender lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas? Pablo se había convertido en esa extensión del ministerio de intercesión celestial de Cristo. Y nosotros seguiremos orando para que cada día hayan más discípulos en la iglesia de Epicentro, en la iglesia de Jesús. Pablo dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Estaría usted dispuesto a ser un canal verdadero de Jesús para que pueda ser usado con poder para las manifestaciones del Espíritu Santo que Dios quiere hacer en esta casa, en tu familia, en tu comunidad, en tu barrio? Dios nos está preparando para que intercedamos por nuestro propósito. Dios nos está preparando, somos receptores como radios de lo que Jesús quiere hacer en nosotros. Es el Espíritu Santo el que tiene que estar presente en tus oraciones, entendiendo que no son tuyas, sino son deseos del Padre que quiere hacer en tu vida. ¿O acaso usted no necesita al Espíritu Santo? Recuerda que cuando apenas caminamos,
en el propósito de Dios, no sabemos y no nos damos cuenta de que estamos sentados en un pólvora. Necesitas un buen lugar para congregarte y donde puedas desarrollar tu ministerio. Necesitas un buen lugar donde puedas escuchar palabra de Dios. ¿Tú me comprendes? ¿Tú puedes renunciar a tu propósito por puro desconocimiento? No. Dios nos da la señal a través de su Hijo Jesús como el único camino para llegar al Padre. No tengas miedo, solo ten fe, que el día de tu propósito llegará. Solo debes tomar una decisión. Solo debes tener en cuenta que esto no se termina un domingo. Un domingo apenas comienza. Para que tu vida sea de domingo a sábado, una vida llena de luz, como dice la palabra. Una semana llena de Cristo en tu corazón. Una semana llena de la voluntad de Dios, para que podamos volver el próximo domingo a adorar, a alabar, a orar y a danzar con Jesús al Padre. Amén. Algo te empujará para que te rindas, pero Dios te dice, no lo hagas, no te rindas, sigue adelante, clama y no te conformes y tendrás un avivamiento. Así que ponte de pie ahí donde tú estás. Ponte de pie. Si quieres disfrutar de la gracia de Dios en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, debes saber que hay un río que trae aguas nuevas cada día. Y ese río es de Dios. Ese es el río que está lleno de la voluntad de Dios para tu vida. Si quieres disfrutar, debes entender que el amor venció. Que la vida de Dios quiere entrar en tu corazón. Inclina tu rostro y vamos a orar.